Dios les bendiga, mis amados hermanos. En ocasiones nosotros, dentro de nuestras capacidades finitas o dentro de nuestra aparente incompetencia ministerial, no consideramos que podemos ser usados por Dios. Muchas de las veces Dios nos pone en una situación donde podemos ser de bendición y las más de las veces no lo alcanzamos a percibir. Yo tengo un amigo al cual yo le menciono seguido que tiene que estar atento a las señales que Dios pone. Él es un hombre muy bondadoso en el sentido estrictamente humano. Él ve una necesidad en alguien y se desprende de algunas cosas para poder ayudar a las personas. Pero me preguntaba en días pasados, bueno, no en días pasados, en semanas pasadas, me preguntaba cómo puedo entender o cómo puedo comprender cuándo es Dios y cuándo no. Entonces no hay otra cosa más sencilla que simplemente parar el oído espiritual, abrir los ojos espirituales para poder determinar cuándo es Dios y cuándo es tu persona la que está siendo de bendición. Pero muchas de las veces, Dios, volviendo al punto, Dios nos pone en situaciones donde nosotros podemos ser de bendición y Dios quiere aprovecharse de nosotros o aprovecharse de nuestra situación o de ese momento para hacerle de bendición a alguien. Voy a poner un ejemplo muy claro y muy conocido en la Escritura. La burra de Balaam. Usted cuando lee esa historia que está en los libros de los reyes, usted podrá entender que la única herramienta, por llamarlo de una manera, la única herramienta disponible que Dios tenía en ese momento era la burra. Dice que iba por el camino, iba Balaam montado en su burra, cuando él, sin poderlo ver él, frente de ellos había un ángel que iba a matar a Balaam. Y Dios usó a la burra para poder ahora sí que evitarle esa desgracia a este hombre que estaba haciendo algo que no era agradable a Dios. Entonces, yo siempre he dicho, si Dios usó esa burra, pues ¿cómo no me va a poder usar a mí? O sea, ¿cómo no va a poder usar a cualquier hijo de Dios que esté en ese momento y disponible para ser usado por Dios? Pero es algo maravilloso cuando tú te das cuenta que fue Dios quien te puso en esa situación. Y es motivante, porque muchas de las veces cuando Dios nos usa con algo que aparentemente nosotros no teníamos o no tenemos. Y al final es un aprendizaje para nosotros. Quiero iniciar este tema leyendo una parte que es muy conocida por todos, pero la quiero leer y vamos a sacar dos conclusiones de esta porción de la Escritura, que está en Juan 6. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 6 se nos habla de lo siguiente. Voy a empezar a leer del versículo 1. Después de estas cosas, Jesús se marchó a la ribera opuesta del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían grandes multitudes porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús, subiendo al monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba próxima la fiesta de las Pascuas de los judíos. Y Jesús alzó sus ojos y mirando a la gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que éstos coman? En este momento, si usted se pone a analizarlo, pudiéramos pensar que Felipe es aquel diácono al cual Dios lo usa tremendamente en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero en este momento Felipe era un discípulo más. ¿Qué rango tenía Felipe? No sabemos. No lo expresa la Escritura. Tal vez era de los más próximos, tal vez no era tan próximo. Y coincidió que allí estaba en ese momento cuando el Señor preguntó. Estaba ahí enseguida. No lo sabemos, pero en ese momento él no tenía ningún tipo de cargo. Él era una simple oveja más, un simple discípulo más de Jesús. Y le dice: ¿dónde compraremos pan para que éstos coman? Pero esto dijo para probarlo, o sea, probar a Felipe, pues él sabía lo que habría de hacer.
Felipe le respondió: ¿no serían suficientes 200 denarios de pan para que cada uno de ellos tomara siquiera un poco? Entonces le dijo a Andrés, uno de sus discípulos, hermano de Simón Pedro: aquí hay un joven que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué son estos para todos ellos? Jesús les dijo: hagan que se sienten todos. En aquel lugar había mucha hierba y se sentaron en número de 5,000 varones. Obviamente estamos hablando que no está considerada las mujeres. O sea, a saber cuántas personas había ahí. Jesús pues tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo repartió a los que estaban sentados. Y asimismo también los pescados, todo lo que quisieron. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: junten los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Los juntaron pues y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que habían quedado de los que habían comido. Cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: ciertamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, imagínense, dice la escritura que eran 5,000 hombres. Pero si usted se pone a analizar en su congregación, generalmente los hombres son menos que las mujeres. Y en estas reuniones, esta no era una reunión de varones. El Señor estaba dentro de su ministerio, estaba Él compartiendo las buenas nuevas. Entonces, ¿cuántas mujeres habría? Ya, ahora, vámonos ubicando solamente en los 5,000 varones. 2 pescados y 5 peces los alimentaron a todos ellos y hasta sobró. Entonces, aquí estamos hablando que el Señor hizo un sondeo entre aquellos que no tenían nada para poderle compartir a toda esa gran multitud. Si usted se pone a analizarlo, le dice Felipe, pues no alcanzaría tanto dinero, no hay manera de alimentar a todos estos. Andrés también le dice al Señor, le dice, pues, pero pues que son 2 panes, 2 pescados y 5 panes para tanta gente. O sea, aparentemente ellos dos, o más bien ellos dos, ni idea se tenían de los alcances de Jesús en ese momento. Ellos estaban viendo la situación desde una perspectiva o desde un sentido humano. Todavía no podían, en este capítulo, todavía no podían ver la grandeza de aquel que les preguntó. Todavía no lo podían ver. Entonces dice un poco más adelante en el versículo 25, dice: habiéndolo encontrado en la ribera opuesta del mar, le preguntaron: Maestro nuestro, ¿en qué momento llegaste aquí? Respondiéndoles Jesús les dijo: de cierto les digo, que me buscan no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, pues a éste selló Dios Padre. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió diciéndoles: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió. Ellos le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? O sea, no les bastó lo que acababan de ver. O sea, seguían viéndolo desde una perspectiva humana. Todavía no alcanzaban a apreciar quién era el que hablaba con ellos. Todavía las estructuras de su capacidad intelectual, de su capacidad social, espiritual, qué sé yo, todavía no podían ver quién estaba con ellos. Entonces les declara Jesús, y dicen todavía: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: danos siempre este pan, Señor nuestro. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene,
no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que me han visto, pero no creen. Todo el que mi Padre ha dado, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Este es un agregado, pero lo que quiero resaltar de esta porción dice, Jesús dice, porque yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que me han visto, pero no creen. Pero no creen. Entonces, si nos vamos leyendo la Escritura, ellos aún hasta llegar a la cruz, todavía tenían grandes dudas. O sea, sí, eres el gran profeta, eres el maestro, eres el Hijo de Dios. O sea, declaraban todo, pero dentro de sus estructuras no podían ver este tipo de cosas. Entonces, parte de lo que nos separa en ocasiones de Dios son esas estructuras que nos hemos ido formando a través de los años. Si nosotros no rompemos con esas estructuras, difícilmente vamos a ver el pan de vida. Y difícilmente vamos a poder ver la incapacidad que tenemos nosotros en nuestros propios medios de ser de bendición. Pero difícilmente vamos a poder ver, lo insisto, cómo Dios puede valerse de lo poquito que tenemos nosotros para hacerle de bendición al prójimo. Obviamente estoy hablando de los hermanos, los vecinos, los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. 5,000 almas, 5,000 hombres alimentados por 2 pescados y 5 panes. Voy a remitirme a otro texto que está en el libro de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 20. Dice el capítulo 20. Dice, voy a empezar desde el 17:20. Habiéndole preguntado a algunos de los fariseos a Jesús acerca de cuándo vendría el reino de Dios, él les contestó diciendo, el reino de Dios no vendrá mediante manifestaciones visibles. O sea, aprendan, no lo van a ver. Ni dirán, miren, aquí está. O miren, allí está. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de ustedes. O sea, todas las maravillas, todo cuanto Dios hace, todo cuanto Dios tiene planeado para el hombre, ya está entre nosotros. Así lo declara el Señor. Si nos vamos más adelante, usted puede encontrar a un Pedro, voy a poner un solo caso, un solo ejemplo. Usted podrá encontrar a un Pedro, a un cobarde que incluso andaba armado, me imagino yo, se sentía muy bravucón, o se sentía un miedoso, no sé, no tengo la más mínima idea. Pero hasta la crucifixión, él era un cobarde. Lo negó, se escondió, huyó, andaba. Pero al momento que es investido con poder desde lo alto, cuidado con ese hombre. O sea, hubo una transformación rotunda. Hasta ese momento él pudo ver la grandeza de Dios y obviamente él se constituyó en un vaso para ser usado por Dios. Estoy poniendo un solo ejemplo. Tenemos el caso de Felipe. Dice la palabra, este jovencito, me imagino yo que era un joven, que le dice primeramente, pues aquí no hay nada, ni 200 denarios de pan podrían alimentarlos. Dice, si es el mismo Felipe, dice el libro de los Hechos que el Espíritu lo transportó hacia allá. Y el Espíritu le mostró que se acercara al eunuco. Y el Espíritu le mostró a través de Felipe al eunuco lo que tenía que hacer. Bautiza al eunuco y después dice que el Espíritu se llevó a Felipe. Entonces, Felipe, el reino de Dios ya estaba
en ellos, así como está con nosotros. O sea, todo lo que está a su disposición, todo lo que está a disposición de Dios, Dios lo usa. El grave problema, el gran problema más bien, es que muchas de las veces nosotros no alcanzamos a percibir eso. Y nosotros nos limitamos a decir, pues yo soy el que está en la puerta, nada más recibiendo a los que llegan a la congregación. No, pues yo soy el que ayuda, estoy en el estacionamiento acomodando carros. No, pues yo nada más toco la guitarra en la alabanza. Y después dicen otros, no, pues yo no hago nada. Yo nada más llego, me siento, escucho y me voy. Pero nosotros somos cristianos y nosotros somos parte del reino las 24 horas del día. Y en toda situación y en toda circunstancia. El problema, el gran problema es que nosotros muchas de las veces no alcanzamos a percibir eso. Nosotros no alcanzamos a ver que somos parte del reino y que como somos parte del reino, nosotros podemos ser usados por Dios en cualquier circunstancia y en cualquier posibilidad que nosotros podamos ofrecerle a Dios. El reino de los cielos ya está entre ustedes, dice el Señor. Y el reino de los cielos, o yo en lo particular, soy representante y soy perteneciente al reino de los cielos. Por lo tanto, yo puedo ser sujeto de ser usado por Dios en cualquier circunstancia y en cualquier necesidad que Dios tenga para bendecir y ser de bendición a otros. Decía alguien en días pasados, decía, pero ¿cómo puedo yo saber que Dios me quiere usar? Muy sencillo, muy sencillo. No necesitas tú investigar mucho, porque lo único que necesitas hacer es acercarte cada día más y más y más y más a Dios. Y vas a poder encontrar que tienes muchas cosas para darle a Dios. Voy a un versículo que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Voy a iniciar leyendo desde el capítulo 8. Dice, y vino a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, estoy hablando de Elías, levántate, dirígete a Sarepta de Sidón y permanece allí. He aquí que yo he dado órdenes de que te alimente una mujer viuda. Usted conoce muy bien la historia, pero la vamos a tomar como un ejemplo más el día de hoy. Como ejemplo, el día de hoy. Y él, levantándose, se dirigió a Sarepta, y al entrar por la puerta de la ciudad, vio allí a una mujer viuda que recogía unos leños. Entonces él la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a traérsela, le llamó y le dijo, tráeme también un pedazo de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive Yahweh tu Dios, que no tengo sino solamente un puñado de harina en un recipiente y un poco de aceite en una vasija. He aquí que estaba recogiendo un par de leños para ir a prepararlos para mí y para mi hijo, a fin de que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve y haz como dijiste, solo prepárame antes una torta pequeña y tráemela. Al final, haz para ti y para tu hijo, porque así dicho Yahweh, el Dios de Israel. La harina del recipiente no se acabará y la vasija del aceite no disminuirá hasta el día en que Yahweh dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Recuerda, este caso duró 3 años y medio sin llover. Y aquí vino una promesa de parte de Dios a una mujer que le dice, no tengo que darte, no tengo nada. No tengo nada, lo poquito que tengo es para mi hijo y ya, pum, de ahí nos vamos a morir. Mas sin embargo, podemos constatar en esta escritura que Dios, después de ese gesto que ella hizo, Dios la proveyó. Casos como ese yo he visto algunos, donde alguien aparentemente no tiene nada y empieza él a ser de bendición. Y de una manera, voy a decirlo de esta forma, de una manera misteriosa, le empieza a llegar bendición a ella. Le digo, conozco casos. Simplemente por cuestiones de pandemia, yo tengo un amigo que tiene 4 meses sin trabajar. Aproximadamente 4 meses.
Y hay ocasiones en las cuales él provee aquí, provee allá, y tiene 4 meses sin trabajar. Él paga renta, él obviamente compra sus alimentos, paga para que lo asistan, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una manera increíble, increíble para el intelecto humano, el intelecto limitado que tenemos nosotros, le llega provisión. Platicando con él hace 10 días aproximadamente, dices, ¿cómo te ama el Señor? Le decía yo. Sí, me dice, yo sé, de hecho, pues yo no entiendo por qué el Señor me ama tanto, porque pues yo no me lo merezco, pero Él le provee. Acaba de reparar su carro, le puso llantas nuevas, hizo un viaje, etcétera, 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 y sin trabajar. Ahora, ¿estoy diciendo que todo el mundo recibirá ese tipo de bendición? No, pero se está dando con Él. Todos y cada uno de nosotros recibimos la provisión o recibimos la bendición de una manera diferente. Pero Él es una persona que es de mucha bendición al prójimo. Voy a poner otro caso para irnos un poquito rápido. Dice el segundo libro de los Reyes en el capítulo 1. Dice lo siguiente. Perdón, es el capítulo 4, voy a empezar a hablar del versículo 1. Dice, cierta mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo y dijo, tu siervo, mi marido, murió y tú sabes que tu siervo reverenciaba a Yahweh. Pero un acreedor vino a llevarse a mis 2 hijos para que fueran sus esclavos. Entonces Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime. ¿Qué tienes en casa? Y ella le respondió, tu sierva no tiene en casa más que un recipiente con aceite. O sea, no tiene nada. Está diciendo esta mujer, yo no tengo nada. No tengo más que un recipiente con aceite. Él le dijo, ve afuera de tu casa a pedir vasijas prestadas a todas tus vecinas que sean vasijas vacías y no pidas pocas. Después entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Luego vierte el aceite en todos estos recipientes. Cuando se llene un recipiente, tráemelo. Y ella se fue de su lado y entró y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Y ellos le traían los recipientes y ella vertía el aceite. Sucedió que cuando estuvieron llenos los recipientes, ella dijo a un hijo suyo, tráeme más recipientes. Su hijo le contestó, ya no hay recipientes. Entonces cesó el aceite. Enseguida fue ella a informárselo al profeta de Dios. Y él dijo, anda, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Otro caso, y casos como estos 2, tanto el de la viuda, como el de los 5,000, como el de la mujer esta que tenía solamente un poco de aceite. Casos como estos abundan en la Escritura. Usted puede leer la Escritura y usted se dará cuenta de cómo Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos, de cómo Dios está al pendiente de todas y cada una de las circunstancias que pasen. Y hay un versículo que no voy a ir a él, pero usted lo conoce. Es un versículo muy conocido por todo el pueblo evangélico, donde dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Seguramente tú podrás pensar que el día de hoy no tienes nada. No tienes nada para comer, no tienes nada para ofrecer, no tienes nada para hacer de bendición. Y te estoy hablando en el plano natural, el pan que es pan de cebada, o en el plano espiritual. Estamos hablando ya del aceite, de la unción de parte de Dios, el uso que Dios hace como vasos de cada uno de nosotros. Pero todos aquellos que, como dice la palabra, que estamos dentro del reino, todos somos susceptibles y todos tenemos la capacidad, no por nosotros, sino por el que está con nosotros, tenemos la capacidad de ser de bendición. No te niegues a ser usado por Dios. No te niegues a ser de bendición a tu prójimo, porque detrás de eso viene bendición a tu vida. El día de ayer
estuve hablando con una hermana que en diciembre que empezamos a platicar, ella y yo, traía mucha tribulación en su corazón. Entonces poco a poco el Señor empezó a mostrar cosas que ella estaba haciendo mal. Ella es una cristiana de 14 años en el Evangelio. Mas sin embargo traía una gran tribulación en su corazón. Entonces ayer ya sacando un breve resumen de lo que el Señor ha hecho en estos 3 meses con ella. Sacando un breve resumen podemos concluir que hoy día ella tiene paz. Y hablábamos de la mujer virtuosa. Si usted se pone a analizar, si usted es mujer, se pone a analizar el Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 31 del libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa. Entonces anoche estábamos repasando cada versículo y cada porción hasta que llegamos al versículo 30, donde dice, están hablando de la mujer y de repente entra en escena Dios y dice, yo la honraré. Y le pregunto yo a esta mujer, ¿tú quieres ser honrada por Dios? Por supuesto. Revisa todo lo que acabamos de leer y ve en qué le estás fallando a Dios. Y ella te va a honrar. Bien, les dejo esta reflexión. Espero, como les mencionaba en un inicio, espero en el Señor Jesucristo que sea de gran bendición a sus vidas. Y les deseo que Dios les dé una magnífica tarde. Y que en esta noche puedas dormir, como dice el salmista, que puedas declarar confiadamente, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces dormir confiado. Dios te bendiga.